Saludos, estudiantes. En la primera parte de nuestra sesión sobre propiedad intelectual tratamos el tema de las patentes. Ahora, en esta sesión, en esta segunda parte, hablaremos sobre el registro de una patente, cuáles son los requisitos para poder registrar una patente en Venezuela. Hablaremos sobre marcas comerciales y hablaremos sobre derechos de autor. La institución del Estado venezolano encargada de la administración y gestión de propiedad intelectual en Venezuela es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI. El SAPI exige una serie de requisitos documentales, tanto a personas naturales como a personas jurídicas que quieran solicitar una patente. Para las personas naturales son dos soportes de una memoria descriptiva para ambos casos. De hecho, es dos soportes de una memoria descriptiva. Esta memoria descriptiva quiere decir una serie de dibujos técnicos que describe el funcionamiento del aparato o del producto o del proceso físico-químico que se pretende patentar, uno en papel y otro en CD en formato PDF sin clave de acceso, de modo para su revisión por parte de los expertos de propiedad intelectual del SAPI. En el caso de las personas naturales se requiere un requisito de copia de cédula de identidad o pasaporte, o en el caso de poder autenticado. Si la persona está domiciliada en el extranjero, el poder es un requisito obligatorio. No voy a entrar en detalle en la lectura de los requisitos, ya que pueden leerlos en la presentación y siempre pueden acceder a la página del SAPI. Las personas jurídicas requieren copia certificada del registro mercantil o publicación en prensa, certificado de la última agenda de asamblea. Tiene que ver sobre una serie de formalidades que las empresas, las sociedades mercantiles, tanto sociedad de responsabilidad limitada o sociedad de capitales debe cumplir. Eso lo veremos en la siguiente parte del módulo legal que tiene que ver sobre corporaciones, la estructura corporativa. En fin, poder autenticado en copia de la identidad del apoderado. Estos requisitos los pueden revisar con mucha más atención en la presentación. En todo caso, quisiera adelantarme entonces a lo que es digamos, el grueso del contenido de esta presentación. El caso de reivindicación de prioridad extranjera es un tema bastante interesante en el caso de las patentes. Lo que hace en todo caso es la posibilidad de poder cambiar la fecha en la que la marca efectivamente fue presentada al registro, aquella que corresponde a la fecha de prioridad, que usualmente son 6 meses anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Si reclamamos, por ejemplo, el derecho de prioridad extranjera, lo que quiere decir es que cuando sea reivindicada el derecho de patente en otro país, por ejemplo, lo que hacemos en todo caso con la existencia de prioridad extranjera es que lo que estamos informando a las autoridades locales es que hemos registrado nuestra patente previamente utilizando los procedimientos indicados por el organismo encargado para registro de propiedad intelectual en la jurisdicción en la que nos encontramos. Y esto de modo tal que podamos introducir entonces una patente en otro país, y esto lo que hace entonces es retrasar 6 meses el registro de propiedad intelectual en el país donde estamos ingresando. Cuando dicha prioridad sea extranjera, debe ser reivindicada y, desde el caso, copia traducida por intérprete público si es en otro idioma. No quiero tampoco que se enfoquen demasiado en este tema, esto digamos acá, un poco como cultura general para emprendedores. En todo caso, habla sobre la reivindicación de prioridad, que es una manera en la que podemos entonces tratar de proteger nuestros derechos de patente en otras jurisdicciones, en otros países. Pero no nos vamos a enfocar demasiado en ello y en todo caso pueden siempre ingresar a la página del SAPI para conseguir más información al respecto. Quisiera más bien que nos concentráramos en el tema de marcas comerciales, que es, digamos, el grueso de la sesión que vamos a atender el día de hoy. ¿Qué son marcas comerciales? De hecho, interactuamos con ellas todo el tiempo, las vemos todo el tiempo y son elementos de la identidad corporativa de una empresa y de la identidad de los productos. Por ejemplo, podemos ver acá el logo de Starbucks, incluso sin identificar el nombre de la empresa, sabemos que se trata de Starbucks, Adidas, Unilever, Samsung, Mastercard, Coca-Cola. Por supuesto, el nombre de esta empresa no necesita colocar el nombre de la empresa, actualmente con el icono de Apple sabemos perfectamente que se trata de Apple Computer.
Las marcas tienen un rol muy importante porque lo que hacen es identificar a la empresa y el producto ante el consumidor. Al presentarlo ante el consumidor, por supuesto, la empresa lo que logra es comunicar que se trata de un producto de calidad, que se trata de un producto que tiene además eh, cierto prestigio. En el caso de Apple, eso es cierto, eso es un hecho ya bastante constatable en el mercado. Pero en fin, ¿qué es una marca comercial realmente? La ley venezolana lo define como todo signo, figura, dibujo o palabra o combinación de palabras, leyenda o cualquier otra señal que revista novedad usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce y aquellos con los cuales comercia o su propia empresa, es decir, con los cuales comercia o su propia empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que la marca comercial lo que tiene que ver es con una especie de signo gráfico. Puede ser figuras, dibujos, palabras, combinaciones de palabras, leyendas, que lo que pretende es darle una identidad a la empresa y al producto, de modo que pueda ser fácilmente reconocible para el cliente, para el consumidor. Esto que permite además poder distinguirse de la competencia. Entonces, hay distintos tipos de marcas comerciales y una es la denominación comercial, que es la marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio o explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, pero que a veces vulgarmente conocemos como el nombre de la empresa. Por ejemplo, en el caso de McDonald's, McDonald's es la denominación comercial. En el caso de Venezuela, seguramente estará registrado bajo el nombre de McDonald's de Venezuela, por ejemplo. En este caso, McDonald's es propiamente, digamos, McDonald's realmente es el nombre como tal, es la denominación comercial como tal el, identifica a la empresa. El lema comercial es un elemento accesorio, es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor como complemento de una marca o denominación comercial. Por ejemplo, el caso de McDonald's sería el lema Me encanta. Entonces, McDonald's es la marca comercial y el lema comercial es Me encanta. Y además tiene un logotipo, el famoso logotipo de los arcos dorados, que solamente el logotipo por sí solo es tan icónico que identifica perfectamente a la empresa y qué es lo que vende. Y por eso las marcas comerciales son tan importantes para las corporaciones porque les permite darle una identidad reconocible al producto y informar al consumidor sobre la calidad del producto. Y si el consumidor además tiene preferencias por ese producto, pues lo que hace obviamente es identificarse ante el consumidor con el que tiene preferencia. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo operan las marcas comerciales y aquí tenemos tres elementos de marca comercial. Por ejemplo, el nombre Nike es una denominación comercial. Por cierto, Nike es el nombre de la diosa griega de la victoria. En el caso del logotipo, cuadrado rojo con un logo, con también una figura, el logo y el nombre de la empresa, aquí en la forma de gráfico, todo esto es un logotipo, se le conoce como logotipo. Y una empresa puede incluso registrar varios logotipos, que son variaciones, por ejemplo, de un mismo logotipo, o variaciones del mismo logotipo, o distintos, pero identificando siempre la empresa. En este caso, aún si no dijera Nike, si viésemos esta figura, sabríamos que se trata de esta empresa Nike, porque se trata de un logotipo muy icónico. Entonces aquí tenemos dos elementos de marca comercial. Tenemos un logotipo y tenemos el nombre de la empresa, o lo que vulgarmente se conoce como nombre de la empresa, pero el término legal es denominación comercial. Y aquí vemos entonces un tercer elemento de marca comercial que es lema comercial, en este caso Just Do It. Y Just Do It es un llamado a la acción. Por supuesto, lo que se trata es que la empresa, con el lema, lo que pretende es de algún modo darle a conocer al consumidor cuál es la esencia del producto, qué es lo que pretende la empresa vender. Y como Nike es una empresa que vende implementos deportivos, ropa deportiva, calzado, etcétera, es un llamado a la acción. Entonces, de algún modo, eso le otorga una cierta de identidad y, por decirlo así, entre comillas, espíritu a la empresa. Este es otro caso bastante interesante porque aquí hay un elemento faltante que es el de la denominación comercial. Solamente tenemos un logo y el lema comercial. Sin embargo, no habría demasiados problemas para poder identificar exactamente a qué empresa pertenece este logo y esta denominación comercial y sabríamos muy bien que no se trata de una empresa agrícola o frutera, sabemos que se trata de Apple Computer. Y este logo ha sido tan icónico que solamente el logo, sin necesidad de ningún otro componente de propiedad intelectual, es más que suficiente para poder identificar el producto y la empresa que lo fabrica.
Por cierto, si pueden ver aquí hay una pequeña R en un círculo. Esto lo que quiere decir, este es un indicador de que este logo es una marca registrada. Quiere decir que este logo está registrado y por ende está protegido por ley. Quiere decir que donde haya sido registrada esta marca, ninguna tercera empresa puede utilizar un logo igual o similar, no puede usurpar el logo o utilizar uno muy similar para tratar de vender productos de la misma categoría de Apple, como por ejemplo computadores. Entonces, esta es una forma en la que Apple protege su marca comercial. ¿Por qué las marcas comerciales son tan importantes para las empresas? Porque una empresa que ha invertido una gran cantidad de recursos, tiempo y esfuerzo en desarrollar una línea de productos atractivos y de alto desempeño y de altas prestaciones, como el caso de Apple, le interesa, por supuesto, preservar entonces ese buen nombre en el mercado y el lema comercial, además, y la marca comercial lo que hace es identificar productos Apple a consumidores sobre los cuales Apple ha ganado su preferencia. Y por supuesto, esta marca comercial para el consumidor es además una forma de identificar el producto, identificar las prestaciones, o de algún modo darnos una idea sobre las prestaciones y sirve como una señal de calidad. Lo mismo la marca Rolex, lo mismo las marcas como por ejemplo Mercedes-Benz, etcétera. Es decir, las marcas de lujo, solamente la identidad de la marca en sí mismo le informa al consumidor que se trata de un producto de lujo y por ende le permite entonces a la empresa poder venderlos con un premium. No es así en el caso de empresas jóvenes o empresas poco conocidas cuyas marcas comerciales no han ganado ningún tipo de aspecto icónico entre los consumidores o preferencias de los consumidores. Y tiende a haber la tentación en algunos casos de tratar de copiar la imagen de empresas más exitosas y bien establecidas para presentar productos similares, lo que se conoce vulgarmente como piratería. Son violaciones del derecho a propiedad intelectual. Ahora, para más información pueden entrar en el vínculo que les presento acá, donde les pueden dar más información sobre el servicio autónomo de la propiedad intelectual. ¿Para qué signos pueden llegar a constituir una marca o signo distintivo? Hablando un poco, como habíamos visto en el artículo anterior, palabras o combinaciones de palabras, como en el caso de Nike, signos y figuras, como en el caso del logotipo, dibujos, como puede ser también la forma puede ser el dibujo, una silueta, etcétera, leyendas, números en combinación, los colores en combinación, las formas de los objetos. En fin, se puede jugar con varios de estos elementos estéticos para poder crear una marca o signo distintivo. Ahora, ¿por qué registrar una marca comercial? ¿Cuál es la utilidad de registrar una marca comercial? Bien, hay una serie de principios aplicables a las marcas comerciales, empezando por la territorialidad. Los derechos conferidos por la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial en Venezuela son válidos únicamente en el territorio venezolano. Por ende, cuando una empresa como por ejemplo McDonald's va a hacer negocios en Venezuela o Apple va a hacer negocios en Venezuela, debe registrar su marca comercial. Pues esa marca comercial en todo caso fue registrada en el mercado de origen en los Estados Unidos, pero cuando Apple va a ingresar a otros mercados, entonces debe realizar las debidas gestiones, las debidas diligencias para poder registrar su marca comercial. Lo mismo el caso de un empresario venezolano, por ejemplo, que ha constituido una marca, pues para esa marca, si quiere exportar el producto a otros países o quiere tener presencia en otros países, pues debe procurar, caso por ejemplo Colombia o Brasil, pues debe procurar entonces registrar las marcas comerciales de la empresa en, en la institución correspondiente en Colombia y en Brasil, e igualmente con cada uno de los mercados donde pretenda ingresar. Así que el registro de marcas comerciales en otros mercados forma parte de estrategias de internacionalización de las empresas. Y usualmente de eso se encargan firmas legales especializadas en esa labor. La otra es la especialidad y quiere decir que las marcas deben ser solicitadas y resultan protegidas de conformidad con la naturaleza de los productos o servicios que pretenden identificar. Si no se puede utilizar esas marcas para para vender o promocionar productos distintos, de categorías completamente distintas. Por ejemplo, no podría Apple registrar la marca Apple en Venezuela y luego utilizar la marca Apple en Venezuela para vender zapatos, por ejemplo. Se trata, ese no es el servicio o el producto que pretende identificar Apple, pretende identificar son eh, implementos digitales, como por ejemplo productos digitales, como por ejemplo teléfonos inteligentes, en este caso productos de comunicación y computación, como por ejemplo teléfonos inteligentes. Ahora, ¿qué derechos obtenemos al volvernos a ser propietarios de una marca registrada?
Primero, la protección contra usurpaciones o imitaciones que afecten el derecho de autor. Una usurpación sucede cuando un tercero, de manera maliciosa, lo que pretende es usurpar la identidad del producto o servicio que ofrece una empresa, presentándose como si fuese esa misma empresa. Por ejemplo, una fabricante de computadores piratas o de ubicado, qué sé yo, en algún mercado, alguna empresa en Asia o en otros países, que pretende fabricar un teléfono inteligente con la apariencia idéntica a Apple y además identifica el producto con el logo de Apple. En este caso se trata de una usurpación. Pretende hacer pasar el producto como un producto Apple. Esto sucede, esto no es tan común en el mundo de la computación, debido a que los smartphones realmente son productos muy difíciles de fabricar y de diseñar, pero sucede muy comúnmente en el mundo de la moda. Por ejemplo, relojes piratas que se presentan como Rolex, no lo son, o pretenden usurpar la identidad de un reloj Seiko, una marca japonesa muy bien reconocida, o de repente blue jeans que pretenden presentarse como unos Levi's auténticos, pero no son Levi's, o no son Wranglers auténticos, etcétera. O de repente un bolso que pretende presentarse como un bolso, qué sé yo, de alguna empresa como Dolce Gabbana, por ejemplo, pero en realidad no es de Dolce Gabbana, sino que pretende usurpar su identidad. Ahora, hay otra forma de piratería que es la imitación. Y las imitaciones en el caso en donde pretende presentar una marca que se asemeja mucho a la original, de modo tal que puede generar confusiones en el consumidor que la compra, que cree que está comprando, por ejemplo, unos blue jeans Levi's, pero resulta que el nombre de la marca es el Levi's, pero con B grande en lugar de B pequeña. Entonces, ese tipo de cosas a veces sucede, a veces no es muy común que sucede. De hecho, la piratería en el caso del mercado venezolano es rampante porque realmente no hay medios efectivos de protección de propiedad intelectual a efectos de los tribunales, o son demasiado costosos. Un ejemplo un tanto jocoso, conozco una zapatería que se denomina zapatería, que se llama zapatería Twitter. Utiliza literalmente el logo de Twitter y la denominación comercial de Twitter. Por supuesto, realmente no eh, es una acción que puede considerarse un tanto maliciosa, pero en este caso, para una empresa multinacional como Twitter, realmente el costo de demandar una zapatería ubicada en un país como Venezuela son absurdos para el daño que nos están causando realmente. Pero en todo caso, se trata de una violación de propiedad intelectual. En segundo lugar, le permite al titular actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use o aplique la marca protegida a otros productos. Por ejemplo, alguien que trate de presentar eh, una marca de zapatos y la pretende presentar como una marca de zapatos de Levi's, por ejemplo, o pretende presentar una colonia Apple. Obviamente Apple no fabrica perfumes, Levi's realmente no fabrica zapatos, pero es un intento por parte de la empresa de utilizar una marca para darle de algún modo un cierto grado de prestigio al producto que están fabricando, que ese producto no haya sido fabricado ni con los estándares de calidad, o en todo caso simplemente no ha recibido autorización, no hay un acuerdo de licencia que permita a esa empresa poder utilizar la imagen, disculpen, la imagen o el logotipo de empresa. De la misma manera, le permite al titular, en la tercera protección, le permite al titular impedir cualquier tercero venda o introduzca en el mercado productos con la marca protegida. Por ejemplo, Apple utiliza esta estrategia, de modo tal que, por ejemplo, Apple no permite que otras empresas importen computadores Apple, sino únicamente Apple actúa como la principal, como la propietaria de las tiendas Apple. En algunos casos hay algunos distribuidores autorizados por Apple, pero por lo general Apple vende sus productos en sus propias tiendas. De cualquier modo, cualquier productor, por ejemplo, cualquier, digamos, propietario de una marca comercial puede exigir que en ese mercado en particular donde está registrada la marca comercial no se importe el producto, sino con su autorización. Entonces, es una manera también de proteger patrimonialmente, económicamente, a los titulares de las marcas registradas. Hay otro elemento muy interesante de propiedad intelectual, que es el diseño industrial. El diseño industrial es el derecho de diseño industrial es un derecho de propiedad intelectual que protege el diseño visual de los objetos. Es decir, que en este caso se trata
de la apariencia estética del objeto. Un diseño industrial consiste en la creación de una forma, configuración o composición de patrón de colores o combinación de color y patrón en forma tridimensional que contiene el valor estético. Por ejemplo, en el caso de la apariencia, en este caso se trata de un computador iMac, fue muy popular a finales de los 90, inicio de los 2000, y podemos ver en todo caso que la apariencia estética, que es la combinación de colores, estos paneles plásticos y el modo en que se ensamblan, el modo en que se han ensamblado, el modo, o mejor dicho, el modo en que se presenta el producto, que tiene un valor puramente estético, no funcional, sino puramente estético, se protege con un derecho de diseño industrial. Es importante hacer énfasis que en el caso de diseño industrial hablamos de el valor estético. Si tiene un valor funcional o técnico, la figura en ese caso sería la de la patente. Un diseño industrial puede ser un patrón de 2 o 3 dimensiones utilizado para producir un producto, eh, o puede ser un producto industrial o artesanal. Para ser protegido bajo la figura de diseño industrial, el diseño debe ser original y no tener funcionalidad teniendo una naturaleza puramente estética. Cualquier propiedad técnico-funcional que posea no está amparado por el diseño industrial, no obstante, sería objeto de patente. Y vemos un ejemplo interesante de diseño industrial, en este caso es la forma del primer iPhone. De hecho, esto fue extraído de la patente introducida por Apple, en este caso, este derecho de diseño industrial de Apple, y lo que pretende entonces es eh, garantizar que la forma, que protege la forma del producto, esta forma casi cóncava, redondeada, muy elegante del iPhone, entonces fue protegida por Apple a través de un derecho de diseño industrial, de modo tal que puede protegerse en contra de competidores que traten de imitar la apariencia de un iPhone para de algún modo tratar eh, o ya sea confundir a los consumidores o en todo caso tratar de presentar su producto como si fuese equivalente en términos de la calidad y prestaciones del producto de Apple. Otro aspecto muy interesante sobre propiedad industrial tiene que ver con la denominación de origen. Aquí puede ver incluso logos de denominación de origen de distintos tipos de vinos de España. Y la denominación de origen tiene un aspecto muy interesante. Y el primero es que se trata de productos, digamos, es un ámbito de protección de propiedad industrial dentro del ámbito de productos de consumo. En este caso, por ejemplo, podemos ver jamón serrano, una pata de jamón serrano. El jamón serrano, de hecho, jamón serrano es una denominación de origen que implica que se coloca sobre jamones que se han producido en una región específica de España. No solamente estamos hablando de productos de origen agrícola. Entonces, la denominación de origen es un tipo de protección dentro del ámbito de la propiedad industrial basado en la indicación de la procedencia del producto aplicado a un producto alimenticio, y además de procedencia también de los métodos que se han utilizado para su elaboración. Bajo esta modalidad de protección se asume que la calidad y característica de un producto se debe fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, transforma, elabora o envasa, aunque este no siempre sea así. Es decir, en este caso se presume, digamos, la presunción sobre la cual opera el derecho de protección de denominación de origen es que el entorno físico geográfico en el que se elabora este producto, por lo general productos de origen agrícola, productos de consumo agrícola, incide directamente en la calidad del producto. Es decir, que el producto si fuese fabricado aún utilizando las mismas técnicas que en otra zona, pues no tendría las mismas características, porque las características, por ejemplo, del suelo, del tipo de clima, de las condiciones en las que las condiciones muy particulares del medio geográfico en el cual se produce el producto, pues son fundamentales, son esenciales para conferirle a ese producto las características deseables en el mercado. Por ejemplo, en el caso de, este sería, si más no me equivoco, queso Roquefort. En el caso del queso Roquefort solo puede ser producido en la región de Roquefort, en Francia. Solamente creo, si más no me equivoco, que estos quesos se dejan añejar en cuevas. Entonces, estas cuevas tienen una serie de características de humedad, de salinidad, de los minerales, etcétera, que permiten entonces el añejado del queso con ciertas características. Esto se hace a través, además, de un método estandarizado y controlado por los productores.
solamente los productores que produzcan queso Roquefort utilizando una serie de procedimientos ya establecidos y utilizando los lugares específicos donde se deja añejar el queso, pueden colocar entonces a sus quesos el término, la denominación de origen queso Roquefort. La ventaja fundamental de esta calificación es garantizar al consumidor no solo el nivel de calidad más o menos constante por su elaboración dentro de un mismo entorno geográfico, sino también mantener características específicas irrepetibles que no posee un producto similar producido en otra región o con otra materia o con otra materia prima. Entonces, aquí estamos hablando de tres cosas. Estamos hablando del entorno geográfico, estamos hablando de la misma materia prima, estamos hablando de los mismos métodos de elaboración. Quizá no se han percatado de eso, pero el tequila es una denominación de origen. El tequila es un destilado un destilado hecho del agave azul. El agave azul es una planta que se cultiva en la región de Tequila, México, y solamente los destilados de agave azul producidos en la región de Tequila pueden llevar la denominación de origen tequila. Aún un destilado que utilizando agave azul y utilizando las mismas técnicas para elaboración de tequila se fabricase fuera de la región de Tequila, este no puede llevar el nombre de tequila. En todo caso, se pueden ver a veces en el mercado con nombres tipo bebida tipo tequila. Realmente no es tequila propiamente dicho. Otro caso muy interesante e icónico es el caso de champán. El champán es un vino que es producido en la región de Champagne, en Francia, y esta región tiene una tradición vinícola milenaria que se remonta a los tiempos romanos, así que hay un enorme saber hacer en la producción de vinos, en el cultivo de la vid, en todo lo que tiene que ver en la elaboración del vino, y las características del suelo y climáticas de la región de Champagne, pues ayudan a la creación de un vino con características muy particulares que se han vuelto muy deseables en el mercado. Entonces, solamente los vinos producidos en la región de Champagne pueden llevar el nombre de champán. Algunos vinos producidos con características similares se les conocen como vinos champañizados, pero realmente no son champán propiamente dicho. Casas vinícolas como por ejemplo Moet en Chandon y Dom Perignon son dos ejemplos típicos eh, digamos, son extremos muy conocidos de champán, de marcas de champán. Otro, por ejemplo, es Cristal. Entonces, los productos obtienen una protección legal contra la producción o elaboración de tales productos en otras zonas, aunque se utilizan los mismos ingredientes y procedimientos, se les permite influir sobre el precio final de estos, abaratando los costos. Es decir, es una forma en la cual, muy a pesar de que se producen vinos tipo champañizados o se trata de crear quesos, en el mercado venezolano, por ejemplo, a veces se ve queso tipo mozzarella, pero realmente no es tipo mozzarella, se presenta como queso tipo mozzarella, pero realmente el queso mozzarella es un queso que es fabricado en Italia y solamente los quesos fabricados en una región específica de Italia pueden llevar el nombre de mozzarella. Ese como un ejemplo. Entonces, la idea es que los productores que se benefician entonces de la denominación de origen de sus productos, lo que pretende es proteger el valor de sus productos contra intentos de imitación por parte de productores en otras zonas, es decir, una forma de evitar competencia desleal. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, tratar de presentar productos como vinos champañizados o queso tipo mozzarella en mercados donde la protección de denominación de origen es bastante estricta, en todo caso no sería permisible por la ley. Por cierto, en Venezuela también tenemos unas denominaciones de origen muy interesantes, la de ron de Venezuela. Esta es una denominación de origen controlada otorgada por el SAPI en el año 2003 a los principales rones venezolanos y cumple con los requisitos de tener en el total de sus componentes de rones un mínimo de 2 años de envejecimiento en barrica de roble blanco y 40 grados de alcohol anhidro. Es decir, los rones que fabricados en Venezuela no cumplan con estas características, aunque sean fabricados en el territorio nacional, no pueden llevar la denominación ron de Venezuela. La denominación de ron Venezuela implica la producción en base a unos requisitos como los que ya mencionamos acá y por supuesto ser fabricados en territorio nacional. Los rones de Venezuela, por cierto, han ganado un espacio importante dentro del mercado de licores a nivel internacional. Los rones de Venezuela son bien conocidos por su calidad y han empezado a ganar incluso premios internacionales, casas como por ejemplo Pampero, Diplomático, Santa Teresa, Cacique, etcétera, ya pueden verse en otros mercados y es uno de los un producto de exportación exitoso en el caso venezolano. El ron no es la única bebida alcohólica que tiene una denominación de protección comercial.
El cocuy pecayero, producido exclusivamente en el municipio de Pecaya del estado Falcón, cuenta con una denominación de origen controlada que regula varios aspectos de la producción del cocuy que se elabora en dicho municipio. El cocuy, por cierto, también se elabora del agave, algunos del agave azul, otros de otras variedades de agave. Es una bebida muy similar al tequila y a veces se le trata de presentar como bebida tipo tequila. Sin embargo, en Venezuela el cocuy ha venido entonces adquiriendo, digamos, una nueva imagen antes de una bebida considerada, digamos, barata, de poca calidad o poco sofisticada, pero el trabajo, digamos, de destiladores muy profesionales que han tratado de elevar la calidad de la producción del cocuy e incluso han logrado entonces ganar, registrar denominaciones de origen como el cocuy pecayero, es decir, que se entiende que los agaves que son cultivados, de los cuales se destila el licor para hacer el cocuy pecayero, el destilado de el agave en el municipio de Pecaya del estado Falcón, pues tiene una serie de características que permiten entonces hacer una bebida, el cocuy pecayero, que tiene características entonces muy particulares que no son replicables en otras zonas de Venezuela o en cualquier otra parte del mundo. Entonces, eso es lo que pretende la denominación comercial, indicarle al consumidor que este producto ha sido producido en un entorno geográfico particular, con un método de fabricación particular, lo cual significa que realmente no es replicable. Aunque en estos casos puede que técnicamente sea cierto o no, se pueden hacer, por ejemplo, quesos tipo mozzarella, que sepan de manera muy similar a los quesos propiamente mozzarella importados de Italia, pero en todo caso el esfuerzo de denominación de origen lo que pretende es proteger productos agrícolas que en muchos casos forman parte, digamos, de partes importantes de la economía local y tiene un cierto elemento de prestigio. Ciertamente a Francia, por ejemplo, le conviene proteger la integridad de la imagen de sus champán, ya que son, digamos, están dentro de los vinos más cotizados a nivel mundial. Entonces vamos a hablar de otro tema de propiedad intelectual y esta vez sobre los derechos de autor. El tema de los derechos de autor es bastante interesante. Estos obran también sobre los objetos del intelecto humano, pero en este caso sobre todo dentro del ámbito creativo o artístico o científico inclusive. Es el derecho que posee el autor sobre sus creaciones, sean estas obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas o audiovisuales. En literarias, por ejemplo, podemos hablar de novelas, podemos hablar de libretos. En el caso de musicales, podemos hablar de partituras de música o canciones o partituras, músicas, canciones. En el caso de obras teatrales, es bastante obvio de qué se trata. En el caso de obras artísticas, podemos hablar de obras artísticas como por ejemplo pintura, escultura, etcétera, como obras científicas, artículos de contenido científico o libros de contenido científico también pueden ser registrados con derecho de autor. Obras audiovisuales como por ejemplo programas de televisión, películas, e incluso videojuegos y programas de software también pueden ser objeto de protección de derecho de autor. Este derecho nace con el acto de creación y no por registro de la obra. Sin embargo, es importante registrarlas para reforzar los derechos morales y patrimoniales del creador frente al plagio. Esto es muy interesante porque el derecho de autor es el único derecho en términos de propiedad intelectual que nace con la obra. El solo hecho de haber creado una obra literaria, musical o artística, entre otras, automáticamente nos hace poseedores de un derecho de autor sobre la obra que hemos creado. Sin embargo, el registro es importante porque el registro lo que hace es añadir una capa de protección adicional que nos protege a nosotros en contra del plagio y de los actos maliciosos por parte de terceros. Se considera autor a la persona natural, persona física que crea obra literaria, artística o científica, pues es quien tiene la facultad de crear, por supuesto. Sin embargo, puede ocurrir que en determinados casos los derechos corresponden a una persona jurídica y serán considerados como los titulares de los mismos, pero solo en el aspecto patrimonial. Y vamos a ver que hay derechos morales y derechos también patrimoniales sobre las obras de derecho de autor. En el caso de las personas jurídicas, pues solamente operan los derechos de carácter patrimonial. Vamos a ver cuáles son esos derechos. Es importante señalar que el derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas e ilustradas e incorporadas a la obra. No son objeto de protección las ideas por sí mismas o el contenido ideológico o técnico. Por ejemplo, en el caso de la saga de Harry Potter,
J.K. Rowling ejerce derecho de autor sobre el personaje de Harry Potter, ejerce derecho de autor sobre el mundo que habita Harry Potter, la Academia Hogwarts, todos los personajes que habitan en ese mundo fantástico creado por la autora, ese mundo que habitan los personajes de Harry Potter. A lo que no puede ejercer derecho de autor la obra es sobre la idea de un mago o de un hechicero o de un huérfano que adquiere poderes, porque ese tipo de figuras además son figuras arquetípicas presentes en la literatura y en el folclore del mundo occidental y en distintas variaciones en el folclore a nivel mundial, en muchas regiones. Así que la idea de la hechicería, por ejemplo, el concepto de la hechicería o de magos o de una academia de magos o de un huérfano no son objeto de derecho de autor. Lo que es objeto de derecho de autor en todo caso son los personajes, Harry Potter, Voldemort, etc. Eso sí es objeto de derecho de autor. ¿Cuánto dura el derecho de autor? De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley sobre Derecho de Autor, dura toda la vida de este y se extingue a los 60 años, contado a partir del 1 de enero del año siguiente a su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida. Es considerable la extensión de dura el derecho de autor, y esto es así porque pretende no solamente garantizar que el autor de la obra pueda disfrutar, digamos, de los derechos patrimoniales y morales que ofrece la obra, sino que además permite extender el uso, goce y disfrute de esos derechos, bueno, sí, el disfrute del derecho de autor, del contenido patrimonial del derecho de autor, al menos 2 generaciones de descendientes del autor. El autor también tiene la opción, además de, a través de su testamento, poder solicitar, por ejemplo, pedir, o mejor dicho, exigir que se transfieren entonces los derechos de autor, por ejemplo, a una fundación o una organización sin fines de lucro para que ésta pueda lucrarse, o mejor dicho, no lucrarse, sino percibir los ingresos producto, por ejemplo, de licencias de derechos de autor y utilizarlos para obras benéficas que haya identificado el autor en su testamento. Esta también es una opción. La extinción del derecho de explotación de las obras determina su paso al dominio público, y es decir, que las obras puedan ser utilizadas por cualquier persona siempre que se respeten los derechos morales del autor. Es decir, una vez que la, ha culminado este periodo, entonces los personajes creados por el autor o la obra creativa del autor pasa al dominio público y puede ser utilizado por todo el público en general, y el público incluso puede publicar libros y obras que fueron originalmente creadas por el autor, pero una vez que ya se ha vencido entonces el derecho de autor, pues son libres de poder publicarlo sin pagar licencias de ningún tipo. Como por ejemplo se puede, disculpe, como por ejemplo pueden publicarse libros de Miguel de Cervantes, de Don Quijote de la Mancha, o libros, por ejemplo, publicados en el siglo XIX, cuyos derechos de autor ya se han vencido hace décadas. Cabe destacar, por ejemplo, que el personaje de Félix el Gato, un personaje que está a punto de entrar en dominio público o ha entrado en dominio público, ya que se han extinto los derechos de autor sobre el personaje de Félix el Gato. Vamos a ver qué otros derechos, eh, vamos a analizar exactamente qué ofrecen los derechos de autor. Primero, hay derechos morales, los derechos inherentes al ser humano del autor, de naturaleza inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable, únicamente aplicables al ser humano del autor. Existen los derechos de divulgación, que es la facultad del autor de decidir si publica su obra o no y en qué forma lo hará. Los derechos de paternidad, que es el derecho de exigir el reconocimiento como autor de la obra. El derecho de revelación e intimidad, el autor puede decidir divulgar una obra con su nombre, bajo un seudónimo o de forma anónima. Esto no quiere decir que renuncie a la autoría de la obra. Podemos publicar una obra bajo un seudónimo, pero eso no significa que hemos renunciado a la autoría de la obra, y por ende no hemos renunciado a nuestros derechos de paternidad, como a ninguno de los otros derechos del derecho de autor. Por ejemplo, sucedió que en el siglo XIX muchas autoras elegían publicar sus obras con seudónimos masculinos, debido a que en aquella época la industria de la literatura y de las publicaciones, por supuesto, como la mayor parte de la economía era dominada por hombres. Las autoras tenían una cierta problema de credibilidad a la hora de poder conseguir que sus obras se publicaran, y por ende muchas publicaban bajo el nombre de su esposo o publicaban bajo un seudónimo masculino. Una de ellas, por ejemplo, Mary Shelley, es la autora creadora del
la obra El monstruo de Frankenstein, que se convirtió además en la obra semilla, por decirlo así, del género de ciencia ficción. Ella no lo publicó bajo el nombre Mary Shelley, lo publicó bajo el nombre de su esposo, por temor a que si se publicaba, si presentaba su obra con su nombre, por ser una mujer, pues no se le permitiría, o digamos, no sería, le costaría mucho poder convencer que se publicara su libro. Afortunadamente, hoy en día las autoras lo tienen mucho más fácil, este ya no es un problema tan grave, pero muchos autores aún eligen publicar bajo un seudónimo, ya sea porque quieran proteger su privacidad o quieran, en todo caso, eh, protegerse en contra de lo que puede ser la crítica si se trata de una obra un tanto controversial. Los derechos de integridad, que es la facultad de impedir cualquier deformación de la obra que pueda perjudicar el honor o reputación del autor. Derechos de arrepentimiento y modificación, derecho del autor de retirar la obra del medio o modificarla. Por ejemplo, ha sucedido que cantautores han decidido retirar una canción de su repertorio y prohibir además su reproducción o que otros la puedan cantar porque no están de acuerdo con el contenido de la lírica o en fin, no se sienten a gusto con esta canción. Eso sucede muchas veces y como autores tienen el derecho de arrepentimiento y modificación. Derechos patrimoniales son los derechos que posee el autor o el titular del derecho, el cual se caracteriza por ser transferible, temporal y renunciable. Que son los derechos patrimoniales, percibir ingresos por derecho de autor, la forma de regalías. Derechos de reproducción, el autor puede obtener beneficio económico de la reproducción o copias que se realicen de su obra. En ese caso estamos hablando, por ejemplo, de que por cada libro que se venda, pues el autor recibe unas regalías por cada libro, o cada reproducción que se haga de una serie o de una película en Netflix, también puede implicar una serie de ingresos residuales para los actores y para el director. Eso también es, digamos, hay unas particularidades de esos contratos que no vienen al caso, pero es un tema bastante interesante y eso ya sería para otra presentación. Derecho de distribución puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. Derecho de comunicación pública. La comunicación pública es todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Y derecho de transformación, derecho al autor para autorizar y obtener una remuneración por las transformaciones que se haga sobre la obra, como por ejemplo las traducciones. Cada vez que se traduce una obra a otro idioma, pues el autor recibe una remuneración. En el caso de J.K. Rowling, sus libros han sido traducidos a más de una docena de idiomas, así que eh, eso es una considerable cantidad de dinero. O también, por ejemplo, modificaciones en las cuales un libro, por ejemplo, el contenido de un libro es modificado para realizar el guión de una película basada en el libro, pero con ciertas modificaciones. En este caso, el autor también puede exigir una remuneración por dicha transformación y debe además autorizarla en algunos casos. Eso también son particularidades del mundo del entretenimiento y el arte, del derecho de autor, que es bastante fascinante y eso es un mundo en su propia cuenta. Finalmente, ¿qué obras pueden ser objetos de derecho de autor? Obras literarias que son expresan por escrito oralmente, artículos, novelas, etcétera. Obras audiovisuales, toda creación expresamente una serie de imágenes asociadas con o sin su autorización. Caso, por ejemplo, de cortometrajes, películas, documentales, etcétera. Obras radiofónicas, producidas específicamente para su transmisión por radio o televisión. Algunos dicen que también algunos no, de hecho los podcasts poco entran también dentro de esta categoría. Obras de arte visual, bellas artes, toda arte o virtud o habilidad para realizar una obra relacionada con la belleza, pintura, escultura, fotografía, etcétera, también entra en esa categoría. Obras escénicas o dramáticas, por ejemplo, coreografías de bailes, pantominas, etcétera, de obras teatrales, también pueden ser objeto de derecho de autor. Composiciones musicales con o sin partitura, programa de computación y base de datos también puede ser sujeto de derecho de autor. Por ejemplo, videojuegos también pueden ser sujetos de derecho de autor, así como los personajes de los videojuegos también pueden ser sujetos de derecho de autor. Producción fonográfica, la fijación de productos musicales y artísticos por cualquier medio existente para su reproducción y comunicación al público. Esta es sobre todo una época donde los discos de acetato y los CDs y los cassettes eran los medios privilegiados de distribución de música. Hoy en día eso ya realmente no es el caso.
Actos y contratos pueden ser registrados también, los reglamentos, contratos de cesión y licencias sobre los derechos de autor, que cumplan los requisitos establecidos por la ley, que no atenten contra el carácter irrenunciable del derecho de autor y que no constituyan un obstáculo a los usuarios del acervo cultural de la sociedad. En fin, con eso estaríamos concluyendo esta obra, finalizando con el carácter declarativo del derecho de autor, y es enfatizando lo que habíamos empezado al inicio del tema de derecho de autor, es que el derecho de autor nace con la creación de la obra. Es decir, el registro de la obra tiene un carácter meramente declarativo y no constitutivo. El hecho constitutivo es la creación misma de la obra. El hecho declarativo lo que implica es que al registrar la obra en un registro público, se presume ciertos hechos. Esos hechos que se presume es la autoría. El autor, que la persona que se presenta como autor es en efecto el autor de la obra. Y esto es lo que permite entonces que los autores puedan hacer oponibles a terceros si estos, por ejemplo, reclamasen de forma maliciosa la autoría de una obra. Entonces el autor lo que hace es, utilizando el registro, pues reclama entonces, hace oponible el derecho que exige a otro la autoría de que el autor que registró la obra es en efecto el autor auténtico. Salvo prueba en contrario, por supuesto, a menos que la otra persona que alegue ser autor de dicha obra pueda de algún modo utilizar un elemento probatorio mucho más convincente. Pueden ver incluso en las en los nombres de obras o marcas comerciales, estas pequeñas letras con un círculo alrededor. Esta R significa derecho de autor y C significa marca registrada. De hecho, marca registrada es copyright. Marca registrada y esta derechos de autor. Esto lo que hace al identificar el nombre de una marca comercial o el nombre de un personaje o el nombre de una obra, lo que pretende es identificar al lector de que se trata de una marca comercial o una marca o un derecho de autor y que no puede ser sujeto de plagio, en todo caso que está protegido por la ley. Con eso finalizaríamos entonces el tema de propiedad intelectual. Esto ha sido simplemente una breve introducción al tema de propiedad intelectual para la actividad que se les ha asignado, que ya debe estar disponible al momento de la publicación de este video. Simplemente es identificar elementos de propiedad intelectual, que en el caso de la mayor parte de sus proyectos va a ser elementos de marcas comerciales, el nombre de la empresa, lemas, logos, etc. Y ese básicamente es toda la actividad. Por supuesto, van a tener entonces instrucciones más detalladas en módulo 7. Por esto finaliza la segunda parte.